Hola amigos del Club Santana. El día de hoy nosotros vamos a ver la siguiente clase que corresponde al primer curso de ajedrez que estamos publicando de manera gratuita en el canal. Y es un curso de iniciación dirigido para principiantes, para personas que desde cero, que no saben nada de ajedrez, quieran aprender este deporte. Ya esta es la séptima clase. Desde la clase anterior, que es la sexta clase, nosotros ya iniciamos la segunda unidad, que es la referida a la nomenclatura que nos enseña a escribir las partidas de ajedrez. Ya habíamos visto en esa ocasión el tema del sistema algebraico para dominar la notación y vimos un ejemplo, pero en este caso ya nos corresponde ver el segundo y último tema de esta unidad, porque aquí cerramos ya la segunda unidad que se llama nomenclatura, y el tema es errores en la planilla. Aquí debo comentarles a ustedes de que normalmente la planilla es un formato o una forma impresa en donde se rellenan los resultados, normalmente así es, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos donde nosotros hacemos torneos relativamente informales, pero que les exigimos a los estudiantes de que vayan anotando sus partidas, para nosotros ahorrarnos costos, ¿verdad? Y evitar la sobreabundancia de papelería impresa, les pedimos a los estudiantes que lleven sus cuadernos y su lápiz y que ahí hagan la planilla y hagan sus anotaciones. Por eso es que nosotros aquí vamos a ver esto de los errores, ¿verdad? La idea es de que ellos puedan anotar correctamente una partida completa de ajedrez. Entonces, hay dos tipos de errores, errores que son de forma y errores que son de fondo. Vamos a ver nosotros en esta séptima clase, ¿verdad? Cada uno de esos errores. Están los errores de forma. Algunos errores de forma que se cometen en la planilla son estos tres que vamos a ver ahorita. Algunos datos generales sin anotar. Hay gente que, por ejemplo, se presenta a un torneo y está escribiendo la planilla, pero no le ponen, por ejemplo, la fecha, que es importantísimo, o no le ponen el nombre del torneo, no le ponen, por ejemplo, la ronda, y esas cosas son importantísimas. De hecho, si la planilla ya está impresa, a la hora de terminar la partida, el árbitro les va a exigir que rellenen toda esa información, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, cuando estamos administrando torneos que son relativamente informales, ¿verdad? Pero que sirven para cuestiones pedagógicas, ¿verdad? Por ejemplo, un torneo que se hace en una sesión de clase con unos 10 o 20 estudiantes, les exigimos de que traigan su cuaderno y anoten todos los datos generales completos en su planilla, ¿verdad? El segundo error de forma es poner datos equivocados. Por ejemplo, se puso mal la fecha, se puso mal el nombre del torneo o mal los nombres y los apellidos de los que están jugando. Tal vez era la segunda ronda, se puso ronda 3 o ronda 1. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas y subsanarlas. Y el tercero y último error de forma, que es algo bastante peculiar, ¿verdad? Que nosotros trabajamos tradicionalmente aquí en el Club Santana, es insuficiente rayado. ¿A qué le llamamos rayado? Nosotros le llamamos rayado al hecho de tener enumeradas la mayor cantidad de jugadas posible, ¿verdad? Pero esto depende del ritmo, ¿verdad? Si por ejemplo, ¿verdad?, la partida es de más o menos 15 minutos y se va a anotar, claro, el reglamento dice que no es obligatorio, ¿verdad? Pero nosotros aquí recomendamos que se anoten para que tenga un registro, ¿verdad?, el estudiante de todas sus partidas jugadas. Entonces, supongamos que, por ejemplo, si es de 15 minutos, entonces el rayado es recomendable que lo haga de más o menos unas 20 jugadas. ¿Por qué? Porque en las primeras 10 jugadas está realizando la apertura y ya en las otras 10 ya tocan el medio juego, pero normalmente a estas alturas, a la altura de la jugada número 20, ya le están quedando 5 minutos al jugador y entonces él tiene que abandonar planilla. Que esa es una de las recomendaciones importantes que está reglamentada, que cuando un ajedrecista está jugando una partida y la va anotando,
y la partida es a finish, es decir, que no es con incrementos, entonces dice el reglamento de que cuando le quedan 5 minutos ya esta persona no está obligada a seguirla anotando. Entonces es recomendable que esta persona le indique al árbitro de que está abandonando la planilla, es decir, va a dejar de escribir y solamente va a jugar. Entonces, bien, insuficiente rayado significa que nosotros pusimos poca enumeración para después rellenarla. Es recomendable que la enumeración la hagamos de previo nosotros para que el estudiante después no se esté atrasando haciendo más números, ¿verdad? Si ya la partida es de 30 o 45 minutos, ya es recomendable que nosotros pongamos más o menos de 2 a 3 veces la cantidad que hemos puesto nosotros. Por ejemplo, aquí ya recomiendo que se pongan unos 40 números, es decir, para registrar 40 jugadas. Sin embargo, si la partida ya es larga, ya de 60 minutos a más, yo recomiendo que se pongan unos 50 o 60 números, es decir, para ya partidas de 50 jugadas o de 60 jugadas. Entonces, uno de los errores es hacer insuficiente rayado porque a la hora de estar jugando, entonces voy a estar enumerando y estoy perdiendo tiempo. Y lo correcto es que ya tengas el rayadito hecho y ya solo vayas rellenando con las jugadas que se están realizando, ¿verdad? Esos eran los errores de forma. Ahora vamos a ver los errores de fondo. Los errores de fondo más frecuentes son estos 5 que voy a mencionar. El primero, anotación equivocada de la coordenada. Es muy frecuente, más de la mitad de los ajedrecistas cuando están anotando sus partidas. Por ejemplo, si van a escribir E5, escriben C5 o viceversa, ¿verdad? A veces, por ejemplo, para escribir G7, por ejemplo, G de gato, ¿verdad? G7, a veces escriben A7 y se confunden. Entonces, hay que anotar correctamente la coordenada porque cuando nosotros tenemos una planilla y después, post-mortem, ¿verdad? Queremos reproducir la partida y analizarla, entonces a veces precisamente por estos errores en las coordenadas ya no podemos seguirla reproduciendo y perdemos la información. Aunque la tengamos anotada, pero como está mal anotada, es como que no la hayamos anotado. El segundo error es el desfase en las anotaciones. Este es un error que diría yo que es más psicológico que mecánico, ¿verdad? Que fisiológico. ¿Por qué? Porque las personas a veces están tan embebidas en su concentración, están tan concentradas en el juego que se les olvida anotar. Y después cuando sigan anotando, ya han pasado 1 o 2 jugadas o incluso hasta más, ¿verdad? Entonces cuando se fijan, ¿verdad? Tal vez la partida duró 30 jugadas y solo tienen 25 o 27 jugadas anotadas. Entonces hay un desfase. Este es un error también. ¿Por qué? Porque a la hora de reproducirlos no vamos a poder saber cuáles fueron las jugadas que se llevaron a cabo. Esto nos lleva también al tercer error, que es una planilla sin anotaciones. Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en la planilla los datos generales, etcétera, etcétera, y después el jugador empieza a jugar, valga la redundancia, ¿verdad? Y no anota, entonces es como que no tenga información, ¿verdad? A la hora de reproducir la partida. Y acuérdense que no todos tienen memoria de elefante y no pueden recordar toda la partida, ¿verdad? Como les dije, en partidas blitz no se anotan, en partidas rápidas no es obligatorio. Pero si la partida es larga, de 60 minutos a más, o es una partida clásica, entonces el árbitro le va a exigir que anote sus jugadas. Incluso el oponente tiene la potestad de hacer una reclamación. Si mira que ya van 2 o 3 jugadas que no va anotando el oponente, entonces llama al árbitro y le dice, miren, no está anotando mi oponente, entonces el árbitro tiene que exigirle al jugador que vaya anotando, porque si no, no vale su planilla. En consecuencia, le pueden poner cualquier resultado y es validero. Claro, entonces esa no es la intención tampoco. La intención es que anoten ambos y que escriban correctamente todo, ¿verdad? Otro de los errores es omisión de alguna jugada. A veces nos comemos una que otra jugada, ¿verdad? Que se nos olvidó anotar. Y a veces pasa de que ya voy registrando en la parte de las negras las jugadas de las blancas o viceversa.
En la parte de las blancas estoy registrando jugadas negras y después yo me doy cuenta de que fue alguna jugada que me comí, ¿verdad? Entonces eso hay que procurar evitarlo. El último error, ¿verdad? Es una planilla sin firmas. Ustedes pueden decirle al árbitro que llegue, ¿verdad? Finalizan la partida y le entregan la planilla sin firma. Entonces eso legalmente no vale. Entonces el árbitro le va a decir que la firme y que la firme su oponente. La planilla puede ir solamente con una firma siempre y cuando haya ganado por incomparecencia, es decir, que no se haya presentado el oponente. O pueden haber casos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, casos totalmente extraordinarios. Por ejemplo, empezaron la partida, jugaron la apertura, llegaron a la jugada número 20 y, por ejemplo, el oponente llamó al árbitro y le dijo que está enfermo, que tiene algún dolor de estómago o alguna otra enfermedad y que abandonar la partida y se tiene que ir de urgencia, ¿verdad? O le dieron alguna noticia, por ejemplo, falleció algún familiar o hubo algún accidente, etcétera, etcétera. Entonces él tiene que abandonar la partida, abandonar el salón de juegos. Entonces él se marcha y el oponente, que es el que se queda ahí, ¿verdad? En el tablero, le puede entregar la planilla al árbitro solamente con una firma. Esto también es más frecuente, pues, en casos donde se gana por incomparecencia. Entonces, mi recomendación es que traten de evitar todos estos errores para que hagan planillas correctas y les sirvan a ustedes mismos para reproducirlas. Aquí recomendamos de que ustedes jueguen partidas rápidas a 15 minutos con planilla y abandonen la planilla a los 5 minutos, ¿verdad? Esto les va a dar más o menos un presupuesto de más o menos 15, 20, 25 jugadas máximo, ¿verdad? Para que ustedes las tengan registradas y después procedan a reproducirlas y hacer sus análisis caseros. Esto les va a ayudar bastante al respecto. Bien, pues amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta este momento. Y ya saben, les recomiendo que se suscriban al canal. Pueden escribirnos al correo. Tenemos canal en WhatsApp, tenemos canal en YouTube y próximamente vamos a tener nosotros también canal en TikTok y en Instagram, ¿verdad? Así es que esténse pendientes. También vamos a ver si hacemos una cuenta en X y bueno, ahí vamos a estar trabajando en eso. Así es que muchas gracias.